Queridos hermanos, como hemos escuchado, el Papa Francisco instituyó este tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. Y justamente lo hacía con el texto que hemos escuchado en la primera lectura de Nehemías. Este texto nos remite al siglo IV antes de Cristo, a la vuelta del exilio babilónico y en un pleno proceso de reconstrucción del templo. Por esto, todo el culto está centrado en la palabra de Dios, que se lee con solemnidad y con devoción, como hemos escuchado, en un clima de mucha alegría y de mirada hacia el futuro. Las reacciones que provoca la palabra en el pueblo, es interesante mirarlas. Primero, la fe, la aceptación de la palabra, ese amén dicho con el corazón. La segunda, la sincera conversión, el llorar los propios pecados frente a la palabra. Por eso, el sacerdote y escriba Esdras reconoce el arrepentimiento del pueblo e invita a la alegría, los invita a festejar. Dice el texto: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Lindo es pensar que nuestra fortaleza es la alegría que solo Él nos puede dar. Algunos estudiosos dicen que allí, como está prefigurada en ese texto, esta costumbre que a veces hacemos en nuestras comunidades y ojalá cada vez crezca más en cada uno de los grupos, en los grupos de jóvenes, en nuestra familia, la lectura orante y comunitaria de la palabra. En el Evangelio, Lucas, después de esa especie de prólogo, de exponer el objetivo del Evangelio, como un escritor serio y digno de fe, como era, y es el contexto, es bueno recordarlo, es necesario recordar que la iglesia en la que él vive, Lucas, y actúa, y para la que escribe, está integrada por cristianos ya de la segunda o tercera generación. Estamos hablando aproximadamente del 80, 90, de esos años. Y estaban inmersos en un mundo cultural y religioso paganizado. De allí que Lucas ve ese riesgo, el riesgo de perder la vinculación con la iglesia primitiva y el peligro del debilitamiento del fervor apostólico de la iglesia. En ese contexto cuenta ese episodio de Nazaret. Sitúa el discurso en la sinagoga al comienzo de la actividad apostólica, de la actividad pública de Jesús, y lo convierte en el discurso inaugural y programático del Mesías. Yo pensaba mientras rezaba con estos textos, preparando la homilía, qué distinto es el discurso de Jesús, qué diferente a los discursos que en estos últimos tiempos escuchamos.
qué diferentes. Jesús lee el pasaje de Isaías 61, pero modifica su significado. Hace una lectura actualizadora del texto profético. Una lectura que acentúa la obra de la liberación y sobre todo la universalidad de la salvación. La salvación tiene que llegar a todos. Y dice, hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Ese hoy es precisamente la novedad de Jesús. Ni ayer ni mañana, hoy. Con Él, con Jesús, comienzan los últimos tiempos, que se prolongan en los tiempos de la Iglesia y nos interpela nuestro tiempo, hoy. La misión que inauguró está dirigida de un modo preferencial a los más pobres, a los últimos, hoy diríamos a los deportados. Jesús trae la alegre y esperanzadora noticia a los pecadores, a los oprimidos, a los marginados de toda condición, porque Dios ama a cada hombre sin diferencias. Para Cristo, cada hombre vale y es precioso a sus ojos. ¿Qué actualidad reviste este Evangelio? Hoy estamos llamados a tomar posición frente a los discursos llenos de odio, sin memoria, que haciendo generalizaciones se dedican solo a descalificar y a dividir. Para Dios, los marginados, los últimos, son los primeros. Solo la noticia de Jesús es capaz de sacudir y devolver la dignidad y la esperanza a todo hombre incondicionalmente. Qué lindo sería que nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras familias, pudiéramos recibir a cada uno de una manera incondicional. Que cada uno que quiere participar de algún espacio se sienta recibido incondicionalmente. Lucas subraya esta dimensión. Es la dimensión más característica de la actividad de Jesús en el cumplimiento de su misión como Mesías. Esta opción por los más pobres, por los oprimidos. Basta dar una mirada incluso superficial al Evangelio y Jesús, cada vez que encuentra un pobre, enseguida toma posición en favor de él. Y se explica fácilmente que ore así si tenemos presente que su corazón, como el de su Padre del cielo, vive por la vida de todos y antes que nada por los que viven peor, por aquellos que viven en necesidad. Como cristianos, si nos llamamos así, si sentimos que estamos llamados a seguirlo a Jesús, estamos desafiados por esta palabra. Nos sentimos interpelados a revisar lo que pensamos, cómo actuamos cada día, qué actitudes tenemos. Cada uno personalmente podría preguntarse, ¿la opción de Jesús por los últimos se vuelve una realidad en mi vida
en la vida de mi familia, de mi comunidad cristiana en la que participo. Estamos llamados a ser creativos, escuchando y rezando con la palabra de Dios cada día. Me puedo preguntar, ¿me animo a imitar los gestos y sentimientos de Jesús? Hoy nos encontramos aquí en la parroquia San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio. Yo la siento a esta casa como mi casa. Aquí de jovencito di catequesis, comenzando la formación salesiana. Aquí me vieron crecer. Aquí en este mismo lugar fui ordenado diácono. Ejercí ese ministerio. También el ministerio sacerdotal. Y nos encontramos aquí en esta parroquia porque estamos celebrando la novena en honor a Don Bosco y nos acercamos a su fiesta litúrgica el 31 de enero. Don Bosco, leyendo el Evangelio, recién ordenado sacerdote, formándose en ese lugar que llamaban convito eclesiástico en Turín, donde completaban la formación pastoral. Él siempre había dicho que no quería ser como algunos curas de esa época, que se ordenaban sacerdotes y eran empleados por familias acomodadas para que le dieran la formación a sus hijos. Él no quería eso para él. Sentía que Dios le pedía algo diferente. Y es así que Don Bosco se dejó ayudar. Abrió el corazón. Sentía que leyendo la palabra Dios le pedía otra cosa. Y confió en un sacerdote que era poco mayor que él y que era capellán de las cárceles allí en Turín. Se llamaba don José Cafaso. Cafaso enseguida lo mandó a visitar las cárceles. Allí se encontró con ese panorama triste y doloroso para su corazón. En las cárceles había muchos jóvenes. Los encarcelaban, diríamos hoy, por portación de rostro. Eso le provoca dolor. Y con una mirada compasiva, un día, al salir de allí, de visitar a esos jóvenes, dijo decididamente: si estos jóvenes hubieran tenido un amigo, alguien que los mirara a los ojos y confiara en ellos, alguien de quien habrían recibido cariño, seguramente no estarían aquí. Don Bosco dedicó toda su vida a prevenir, junto con otros, que muchos jóvenes ya no cayeran en esa situación. Enseguida busca un lugar que fue costoso encontrarlo porque era echado de todas partes, y crea esa experiencia que ya venía de hace mucho tiempo, desde San Felipe Neri, el oratorio. Una experiencia que era casa que acoge, escuela que enseña, parroquia que evangeliza y patio que hace vivir la alegría del encuentro gratuito. Hoy también estamos celebrando, de hecho está terminando la semana brocheriana en Brochero. El Padre Ángel se encuentra allí. Brochero, alguien que se dedicó a los olvidados de su época, a los que estaban en Tras la Sierra,
y no tenían oportunidades. Y no solo llevó el Evangelio, sino intentó generar promoción humana y posibilidades para aquellos que no la tenían. Mirando a Jesús, mirando a Brochero, mirando a Don Bosco, frente a los desafíos que vivimos, pedimos estas gracias. Abrirnos a la palabra de Dios y, desafiados por los gestos de Jesús, jugarnos por los más desprotegidos. También nosotros queremos sentir que es hoy el lema que el Papa ha puesto para esta jornada de la palabra de Dios, este año. Espero en tu palabra. El Papa que nos llama a este año del jubileo a ser peregrinos de la esperanza. Confiemos con mucha fuerza desde nuestro corazón que el contacto frecuente todos los días con su palabra irá transformando nuestras vidas y nos agrandará el corazón. Que así sea.